el Dios de las plagas. Estos días definitivamente son surrealistas. Este ha sido un año de mucha incertidumbre, para muchos de ansiedad, ¿no? Para algunos de luto, muchos han perdido, algunas personas perdieron sus familiares, para otros de necesidad y de limitaciones. El virus que originalmente estaba en un rincón de la tierra pudo viajar como la langosta en los tiempos de Moisés, en el tiempo de cuando estaba el pueblo en Egipto, cómo viajó la langosta. Igual este virus, el COVID, ha viajado por todo el mundo y ha sido por meses una película del fin del mundo con distintas tramas en toda la tierra. Hemos pasado por mucha preocupación, hemos pasado por mucho pánico, como si pensáramos en algún momento que al mismo Dios se le fue de las manos la pandemia. Y creo que en algún momento personas pudieron pensar esto, ¿no? A Dios se le fue de las manos la pandemia. Pero queridos amigos que me están escuchando, hermanos que están conectados esta mañana, quiero decirles que para Dios el virus es tan normal como para nosotros anormal. Después de todo, la escritura, si tú y yo vamos a la Biblia y podemos revisar de tapa a tapa la Biblia, nunca fue un libro vacunado, nunca fue un libro lleno de salud, nunca podemos decir que fue un libro libre de enfermedades. Todo lo contrario, el Dios de la Biblia es tanto Dios de sanidad como Dios de plagas. Y eso es lo que muchas veces nosotros como seres humanos no podemos entender, porque estamos acostumbrados a pensar de que Dios siempre será un Dios que solamente imparte sanidad, felicidad y bendición. De hecho, es lo que Dios quiere para nosotros, es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, muchas veces Dios ha permitido y Dios en muchas ocasiones ha dictaminado y decretado situaciones de castigo o situaciones difíciles por alguna razón específica y porque Dios está tratando y trabajando con gente a quien Él ama. Entonces, si vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, recordaremos cómo Dios trajo una plaga gravísima sobre Egipto. Por ejemplo, leemos en Éxodo 9:3, si tiene su Biblia a la mano, ábrala por favor. Éxodo 9:3 dice, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo, y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Podemos recordar cómo el país de Egipto fue totalmente azotado por las plagas. Pero más adelante podemos ver en el libro de Levítico, vemos la presencia de las plagas, no solamente en animales, como lo leímos hace un rato, lo leímos hace un momento, sino que también lo vemos en la vida del pueblo. Y también vemos que Dios prescribe rituales para plagas como la lepra, que en aquella época era incurable. Vemos también, por ejemplo, que los sacerdotes de Israel, los hombres que fueron llamados para ser quienes ministraban en el tabernáculo, uno de los propósitos de estos hombres eran ser el puente entre Dios y las personas. En otras palabras, estos hombres eran los ministros para reconciliar a cuando los hijos de Israel se acercaban al santuario para ser protegidos de las plagas. Entonces podemos ver que a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios es tanto el Dios de plagas como el Dios de la sanidad. Y tal vez muchos me pueden decir, pastor, ¿qué estás predicando? Yo estoy predicando lo que me enseña la palabra de Dios, lo que me muestra la palabra de Dios. Y en medio de todo esto y con el pasar de los años o con el pasar de las eras, podemos ver que el pueblo cristiano tampoco ha sido exento de las plagas. Si usted y yo hubiéramos vivido en Londres en el año de 1665, habríamos experimentado algo peor que el COVID, algo peor que el virus que hemos vivido durante estos meses. Se cuenta que desde el este
bien pudo haber sido también desde China, comenzó una plaga que irradió sobre Europa. Y comunidades completas desaparecieron, imagínense. Cadáveres quedaron apilados en las calles sin tener gente quien los enterrara, ¿no? En Londres, en ese año, solo cuando empezó ese año, fallecieron 43. Para, para junio 6 del mismo año, 130 personas habían fallecido. Para julio, más de 17,000 habían fallecido. Y cuando la peste llegó a la cumbre en agosto, 31,000 habían fallecido. Esto fue, como les dije, en 1665. Un total del 15% de la población de Londres falleció. Y no solamente podemos pensar en esta plaga en Europa. La gripe española azotó a principios del siglo XX, azotó gran parte del mundo. Dice que 4 millones de personas murieron por el azote de esta plaga. También fue algo terrible, ¿no? Y déjeme decirle que los cristianos no estaban exentos de pasar por esta situación difícil. Muchas personas también murieron. Muchas personas murieron. Sin embargo, es importante recalcar algo que es trascendente en nuestras vidas, queridos amigos y hermanos. El Dios de la Biblia, quien juzga a naciones y castiga a su pueblo, principalmente también nos salva de toda suerte de peligros, incluso de plagas. Nosotros hemos estado muy cercanos y familiarizados con el Salmo 91. Yo sé que este ha sido pues el Salmo top o el texto bíblico top en estos días, ¿no? Porque la promesa es para los que están bajo la cobertura de sus alas. Dice el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces podemos también ver que así como Dios muchas veces permite, castiga y ve cómo pasan este tipo de cosas entre el mundo, entre la población mundial, y muchas veces el mundo y también los cristianos somos azotados por estas situaciones difíciles. También la Biblia nos dice que nosotros estamos bajo la cobertura de sus alas, y también dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hay algunos testimonios que yo he escuchado en estos meses. Por ejemplo, hace algunas semanas escuché el testimonio de una neumóloga que ante esta crisis derramó su corazón delante de Dios por protección a su hospital. Ella trabaja en España y a diferencia de otros hospitales, usted recuerda que se escuchaba en las noticias que España fue uno de los principales países que fue azotado por el virus, pero a diferencia de otros hospitales donde trabajaba esta mujer, porque no se daban abasto estos hospitales, estaban llenos de personas, ¿no? En el hospital donde ella trabajaba, los pacientes estaban sanando y no se habían registrado muertes y habían camas para personas que estaban enfermas, ¿no? He escuchado el testimonio de hombres y mujeres que aunque estuvieron en riesgo de contagio por su trabajo, tal vez gente que trabajaba en hospitales, gente que trabaja en el sector público, ¿no? Ellos no fueron infectados porque buscaron a Dios en oración, creyeron a sus promesas y ¿sabe qué más? Activaron su fe, ¿no? Sé de personas que sí se infectaron, ¿no? Ancianos de avanzada edad. Escuché el testimonio de una ancianita de 103 años que logró sobrevivir porque invocó el nombre de Dios, clamó a Él y aún siguen con vida. Imagínense, aún siguen con vida. Queridos amigos, queridos hermanos, indiscutiblemente todos habremos de morir algún día. Pero no será por el virus, sino por el designio soberano y amoroso de Dios. Querido amigo, Dios conoce tu futuro.
Él sabe cuándo te llamará a su presencia. Así que deja de temer. Confía en Dios, porque Él cuida de usted y sabe los años de su vida. Yo a veces digo esto, Dios tiene contados nuestros años. Y la gente se asusta, pastor, ¿por qué dices eso? Me estás diciendo de que ya me voy a morir. No, lo que le estoy diciendo es que Dios sabe, Dios conoce hasta cuándo usted va a vivir. Usted no conoce su vida, usted no sabe cuándo llegará el día en que Dios le llame a su presencia. Pero Él sabe. Así que deje de andar asustado, deje de andar paranoico, deje de andar ansioso. Hay que cuidarse y esta es mi recomendación. Tenemos que cuidarnos. Nosotros como iglesia, el día de ayer, como les dije, hemos comenzado ya nuestros servicios. Y nosotros estamos cumpliendo con todos los protocolos y normas de seguridad. Pero lo más importante es que ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, ¿no? Porque Él es quien tiene los cabellos contados en nuestra cabeza, tal vez algunos menos que otros, y Él nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, querido amigo, querido hermano. Así que deje de estar asustado. Ponga su mirada, ponga su corazón, ponga sus pensamientos, ponga su mente, ponga a su familia en manos de Dios. Porque Dios cuida de nosotros. Él cuida de usted. Él cuida de mí. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿no? En la plaza se venden los pajarillos por tal precio. Y Dios cuida de ellos. ¿Cuánto más Dios no cuidará de usted y de mí? Dios cuida de usted. Y si está preocupado porque se va a infectar con el virus, si anda paranoico, si anda no quiere salir de casa, a pesar de que ya hay ciudades, hay cantones que ya tienen cierto permiso para poder salir, hacer nuestras labores. Déjeme decirle, amigo, déjeme decirle, mi querido hermano, Dios tiene contados nuestros días. Dios sabe cuándo Él nos va a llamar a su presencia. Así que descanse en las manos de un Dios soberano. Descanse en las manos de un Dios poderoso. Descanse en las manos que cuida de un Dios que lo tiene ahí, en el hueco de su mano, que lo está cuidando, que está guardando de usted. Ayer le decía a la congregación, mire, aunque hemos pasado por una necesidad, hemos pasado por una crisis, todos hemos pasado por limitaciones, unos más que otros, es verdad. Todos hemos pasado por tiempos difíciles estos días, en la parte física, en la parte económica, en la provisión, pero también en la parte espiritual. Han habido personas que han pasado por crisis de ansiedad. He escuchado de familias, de hogares que se han divorciado porque han estado ahí alándose los pelos y peleando. Pero Dios ha cuidado de nosotros. Qué triste porque algunos no han podido soportar y tal vez algunos colapsaron. Pero Dios está cuidando de usted y de mí. Dios está cuidando de usted. Y déjeme decirle que yo he visto en muchas familias, he visto en mi propia vida, he visto en mi propio hogar, lo que dice David a través de uno de sus salmos. Él dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es nuestro Dios. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Él está cuidando de nosotros. Ahora tal vez usted se pregunta esta mañana, pastor, frente a este mensaje que has compartido, ¿cuáles son tus instrucciones? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo tengo aquí 4 cosas importantes que quiero compartirte rápidamente. No voy a predicar de cada una de ellas, lo voy a decir muy rápido. La primera, que ya lo he venido diciendo, confía en Dios. Confía en Dios, descansa en un Dios soberano. Número 2, cuida a tu familia de las influencias de este tiempo. Pero pastor, ¿no han estado saliendo? No, es verdad, no han estado saliendo, pero han estado viendo mucha más
eh, han estado consumiendo mucho más programas en las redes, han estado viendo mucho YouTube, han estado tal vez mucho en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. Y aunque son herramientas, las herramientas son neutro, querido amigo y hermano, no son ni buenas ni malas. Muchas veces esas herramientas se pueden convertir en algo que va a perjudicar a nuestra vida, a nuestra familia. Y los niños, los adolescentes son mucho más vulnerables. Entonces ten cuidado porque hay mucha influencia negativa, hay mucha influencia humanista, hay mucha influencia diabólica, hay mucha influencia que quiere destruir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? El sistema de este mundo está yendo por nuestros hijos. Así es, ellos son los adoctrinados, ellos saben del liderazgo generacional, que cómo influye en las nuevas generaciones. Así como nosotros estamos tratando de influir las nuevas generaciones, el mundo también lo está haciendo. Así que cuida a tu familia de las influencias de este tiempo, de los tiempos peligrosos que vivimos. Número 3, ¿cómo contrarrestas estas influencias? Predica la palabra. Comparte la palabra. Donde sea que estés, a tiempo y fuera de tiempo, fue el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En todo momento, predica la palabra, comparte la palabra. Discipula a otros, abre tu Zoom, abre tus redes, escoge a 2, 3, 4 personas y tómate un tiempo, una hora, una media hora y empieza a discipular a otros. Hazlo. No estés ahí lamentándote, ay, nadie ve por mí, nadie se preocupa por mí. Tú empieza a derramarte en otros, empieza a compartir con otros. Hoy en día tienes un acceso tan fácil para poder compartir el mensaje de salvación con la gente. Comparte con tu familia, comparte con tus amigos, en tu casa, abre tu altar familiar. Empieza a compartir la palabra de Dios con los demás. Y número 4, no dejes de congregarte. Sí, congrégate en tu casa, congrégate hoy domingo, ahí donde estás, que te felicito, estás conectado. Pero si tu iglesia ya está abriendo las puertas con todas las normas y con todo el distanciamiento social que hay que tomar, congrégate. Si estás yendo al centro comercial y nunca dejaste de ir al comisariato para ir a comprar la comida y a veces tardabas más de 40 o una hora, ¿por qué no te puedes congregar? Si te subes en un bus, si a veces sales a hacer cosas, si a veces sales a caminar o a hacer ejercicio, ¿por qué no puedes llegar a la casa del Señor a congregarte? Entonces, esta es la exhortación que te dejo, congrégate, no dejes de congregarte. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. No te extrañes de cualquier prueba de fuego por la que estés pasando. Como que si fuera alguna cosa extraña que estuviera ocurriendo. ¿Sabes qué debemos hacer cuando vienen este tipo de situaciones como la que hemos vivido durante todos estos meses? Postrémonos en oración. Levantemos los ojos al cielo, donde está nuestro socorro, y extendamos las manos para ayudar a otros, para que en este tiempo de oscuridad seamos los verdaderos luminares en el mundo. Quiero leerte un texto final, lo que el Señor estaba prometiendo a Salomón y a todo Israel cuando fue construido el templo. Dice la Biblia en Primera de Reyes 8, 37 al 40, dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón,
y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú distes a nuestros padres. Primera de Reyes 8, 37 al 40. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, Dios ha prometido cuidar de nosotros. Mientras Dios nos tenga en esta tierra, Él cuidará de nosotros. A mí me encanta, yo escuché esta frase hace muchos años atrás y ha sido una frase que a mí me ha llegado al corazón y yo la creo como una verdad en mi vida. Se la voy a citar. El Hijo de Dios es inmortal mientras no cumpla el propósito de Dios. Mientras Dios tiene propósitos contigo en esta tierra, tú eres inmortal. El día que el Señor te llame a su presencia, hasta ese día vivirás en la tierra. Pero el Señor tiene tus años contados. Él conoce tu destino. Él conoce tu futuro. Él conoce tus propósitos. Y mientras Dios te quiera tener en esta tierra, tú eres inmortal. Sí, tú eres inmortal. Y cuando ya el Señor te llame a su presencia, vas a gozar eternamente y para siempre en la presencia de Él. Así que espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y que lo compartas con otras personas. Quiero saludar a Luzmila Orellana, a Sheila Álava, qué gusto saludarte, Sheilita, a Jessica Yulán, Willy Argudo, Willy, qué gusto saludarte, ¿no? Saludos en Guayaquil, Andrés Hidrobo, a mi prima, quiero saludar también a Carmen Díaz de Pacheco, Dios te bendiga, Carmita, Gaviotica Divina. Vamos a orar, mis queridos amigos, déjenme un amén a este mensaje, espero que Dios me los bendiga mucho, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Sentimos paz al saber esta verdad en nuestra vida, Señor. A pesar de que muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. A pesar de que muchas veces somos azotados por todo tipo de situaciones. Los hijos de Dios no somos inmunes a pasar por situaciones difíciles. A pasar por dolor, por tristeza. No somos inmunes. Pero en medio de todo esto sabemos que tenemos un Dios poderoso que cuida de nosotros. En medio de toda situación difícil entendemos que tú eres nuestro protector, que siempre estás con nosotros, que siempre nos acompañas. Tu palabra dice que tu mirada está sobre nosotros, Señor, y que nosotros podemos seguir tus pasos. Que, Señor, tú eres un poderoso gigante, dice tu palabra. Tu palabra dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estas promesas las creemos, Señor, y mientras vivamos en esta tierra, mientras nos tengas en este mundo, tú serás nuestro protector, nuestra fortaleza, nuestra confianza. Tu palabra dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Padre, para que tú, en la medida de tu voluntad y de tus propósitos, vayas deteniendo toda esta plaga, toda esta pandemia, y que vayas normalizando, Señor, este tiempo difícil. Y que podamos ver días mejores y que podamos ver a una iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo que en todo el mundo levanta sus manos y te adora. Podamos ver una iglesia poderosa que se levanta con poder
que se levanta para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta a todo pastor, a todo líder. Levántalos, Señor. Despierta a tus valientes, Dios, para que prediquen tu palabra, para que disipulen. Darles una visión fresca de crecimiento, de empuje, de romper fortalezas en este mundo caído, Señor. Gracias, Señor. Y oro por cada cristiano, cada hijo de Dios y por toda persona que aún no te conoce. Que este mensaje haya llegado a sus corazones, que afecte sus corazones y que te busquen y que, Señor, nazcan de nuevo, donde sea que estén en esta tarde, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.